Salmo 63, del 1 al 8. Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para poder ver tu gloria y tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al Espíritu Santo que está en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Leímos este Salmo 63, ¿verdad? Y es un salmo que habla de intimidad y búsqueda, porque habla de que te buscaré de madrugada. Dice que de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Amén. Entonces, en esta tarde yo quiero que me presten mucha atención a este corto mensaje que le voy a compartir. Le puse por título: Busco a Jesús. ¿Cómo se llama? Busco a Jesús. Diga a la persona que está a su lado: ¿tú sabes dónde está? Es una pregunta. ¿Tú sabes dónde está? Hágaselo en forma de pregunta. ¿Tú sabes dónde estás? Bueno, en esta tarde vamos a ver dónde está Jesús. Porque yo sé que Jesús está en su corazón, pero este tema, cuando yo empecé a escribir este tema, me impactó mucho, porque hay muchos episodios de la palabra donde esos episodios vemos que el hombre no busca a Dios, es Dios buscando al hombre. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que hay momentos donde la debilidad del hombre lo tumba al piso, pero hay una palabra que dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades? Amén. Gócese por las debilidades, porque en las debilidades el poder de Dios se perfecciona. Vamos a ubicarnos en Lucas, capítulo 19, allí mismo. Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Qué se ha perdido en este tiempo? Yo sé que a veces venimos los miércoles, venimos los domingos y nos gozamos en el servicio, y es bueno eso, hermano, es bueno. Pero hay algo que se ha perdido en este tiempo y debemos recuperarlo. Es muy bonito las actividades, las enseñanzas, es muy bonito. Pero hay algo más profundo que el Señor quiere en este tiempo, y es intimidad. ¿Por qué intimidad? Porque la intimidad me lleva a mí a conocer quién realmente es Jesús. Porque a veces conocemos a Jesús en las plataformas, en los eventos, en las actividades, lloramos, nos reímos, pero hay un Jesús más allá que quiere compartir con nosotros. Y no te hablo de compartir una palabra, un mensaje, no, de que tú hables con Él, de que tú le preguntes a Él, de que tú le digas a Él: Señor, ¿qué deseas tú de mí? ¿Qué buscas tú de mí? A veces amamos a ese Jesús de las plataformas, de las programaciones, de los eventos, pero hay un Jesús más allá que refleja la Biblia, y dice que ese Jesús era un hombre que se sentaba con pecadores, era un hombre que comía a la mesa con publicanos, era un hombre que levantaba y buscaba y se sentaba con personas del mundo, que la persona que el mundo despreciaba, pero Jesús siempre buscaba a esas personas. ¿Usted no se ha preguntado eso? Que usted lee un pasaje de la Biblia y habla que Jesús estaba con un publicano. Si leemos otro pasaje de la Biblia, dice que estaba con una mujer adúltera. Si leemos otro pasaje de la Biblia, estaba con un recaudador de impuestos. Personas que nadie daba nada por ellos.
¿Y a cuántos de nosotros Jesús nos encontró en un lugar? No los encontró así como salen esos personajes de la Biblia, pero los encontró en otra forma, haciendo otras cosas. Pero en esta tarde, usted sabe y conoce que ese Jesús de la Biblia, el que se habla en Mateo, Lucas, Marcos y Juan, es un Jesús lleno de amor. Es un Jesús lleno de misericordia. Es un Jesús lleno de bondad. Entonces, la iglesia en este tiempo tiene que recuperar eso. Eso se ha perdido. No estoy diciendo que en MICP, pero cuando yo hablo de iglesia, es general, en forma general. ¿Qué se ha perdido? La bondad, la misericordia, el abrazar a una persona que se cae una y otra vez. Pero a veces la iglesia va y lo que hace es meter más el dedo en la herida, ¿verdad? Cuando la herida está allí, es cuando la iglesia tiene que ir y abrazar. Nosotros tenemos que ir y abrazar. Amén. Entonces, este Jesús que expresa la Biblia era un Jesús que se acercaba a leprosos, era un Jesús que se sentaba con prostitutas, era un Jesús que se sentaba con publicanos. ¿Con quién nos estamos sentando hoy? ¿A quién le estamos hablando hoy? ¿A quién le estamos expresando ese Jesús que está en la Biblia? Porque a veces decimos, no, estamos con el Dios de gracia, el Dios de misericordia, pero cuando vemos a alguien allá afuera pasando una necesidad o un problema, pasamos de largo. No estoy diciendo que pasa aquí, pero he visto y se ha visto. Pero ¿qué te quiero decir? Que nosotros tenemos que reflejar a este Jesús que habla en la Biblia. Un Jesús que se sienta con publicanos. Un Jesús que llamaba leproso. Amén. Hay un episodio de la Biblia donde él le pregunta a un leproso, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le dijo al leproso? Quiero. Y Jesús le dijo también, quiero. Y si usted, me imagino que en ese tiempo él estaba con los discípulos y los discípulos se extrañaron cuando él se le acercó a ese leproso. Porque una persona leprosa era una persona que era excluida del pueblo de Dios. Era una persona que vivía alejada. Una persona que vivía con señales, con etiqueta. Pero Jesús salió, corrió y lo abrazó a ese leproso. Y dice la Biblia que en el momento que él lo abrazó, fue sano. ¿Cómo sería la actitud de los discípulos al ver a este Jesús abrazar a ese leproso? ¿Usted se ha preguntado eso? Yo sí me lo he preguntado. Porque a veces yo me imagino ese episodio que los discípulos lo hubiesen agarrado. No, ya va, es leproso. Te puede contaminar. Te puede contaminar. No te juntes con aquel porque él se la pasa en la esquina haciendo cosas. No. Aquel es pecador, te puede pegar. Entonces, este Jesús fue y lo abrazó. Dice que cuando lo abrazó, recibió sanidad. Amén, gloria a Dios. Ahí sí empezaron los discípulos, sí, hay que amar al leproso, porque vieron evidencia. Nosotros tenemos que reflejar a Jesús y el amor y también mostrar evidencias, hermano, acciones, porque es un tiempo donde el evangelio tiene que ir a través de las acciones. A través de las acciones. Vamos a leer vamos a leer Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. El versículo 15 al 20. Marcos, capítulo 2. Vamos a leerlo desde el 13. Marcos, capítulo 2, el versículo 13 en adelante. Dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores.
Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino A pecadores. pecadores. Usted y yo somos pecadores. Pecadores arrepentidos, ¿verdad? Porque pecadores que no estamos todavía en ese... Porque el Señor nos rescató. El Señor nos trajo. Pero créanme que cuando usted se acercó a Jesús, hubo mucha gente que empezó a criticar y a hablar y a decir: pero este no era el que estaba, esta no era la que... Siempre, hermano, va a haber alguien que critique o que hable o murmure. No se extrañe de eso. Eso es normal. Alégrate, porque la Biblia dice que bienaventurado eres cuando vituperen, hablando toda clase de mentiras. Porque la iglesia, y pasa en la iglesia, hermano, también, pero la iglesia tiene que entender, o tenemos que entender como iglesia, que es un tiempo donde el pecador, aquel que está golpeado, maltratado, tenemos que traerlo a Jesús, acercarlo a Jesús. Porque de nada sirve que nosotros nos reunamos aquí miércoles, domingo, lunes, cualquier día de la semana y no traigamos a Jesús a alguien, a una persona. Está bien, lo estamos haciendo con los gales, es una realidad. Pero va a llegar un momento donde va a llegar a ti un leproso. Va a llegar un momento donde va a llegar a ti un recaudador de impuestos. Va a llegar un momento donde va a llegar a ti una ramera. ¿Cuál será nuestra actitud? ¿Cuál sería la actitud de la iglesia en este tiempo? Porque dice la Biblia que los líderes allí, los líderes de la iglesia de aquel tiempo, los escribas y los fariseos, empezaron a decir que Jesús se había sentado con pecadores. Que Jesús se había sentado a comer con pecadores. A veces pensamos que Jesús está muy lejos y Jesús está allí cerca. A veces pensamos que necesitamos una cita para hablar con Él. No, yo tengo una cita con el Maestro hoy a las 3 de la mañana, a las 1 de la mañana, a las 12. Y Jesús todo el tiempo está contigo. Amén. Esperando que tú le hables. Pero a veces nuestras decisiones y nuestras acciones van a lo lejos de lo que Jesús quiere, de lo que Jesús llama a la iglesia. Y la iglesia, nosotros como iglesia tenemos que entender que Jesús está donde mismo ha estado siempre y es cerca de ti. Y es cerca de tu corazón. Usted cuando está danzando, las muchachas cuando están danzando, Jesús está allí contemplando lo que ella está haciendo. Cuando Revival canta, Jesús está allí contemplando, me están adorando. Cuando vamos a visitar a un enfermo, cuando salimos a la calle a evangelizar, Jesús va con nosotros todo el tiempo. Amén, gloria a Dios. Porque en Mateo 28 dice que Él estaría con nosotros a donde nosotros fuésemos. A donde usted vaya, Jesús va con usted. Amén. Y no un día, sino todos los días. Todos los días. Todos los días. Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿dónde está Jesús? Usted se ríe, pero a veces Jesús lo dejamos en casa o lo dejamos en un lugar. Vamos a leer Juan. Vamos a leer Juan, capítulo 8. Juan 8. Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Versículo 1 al 11. También un episodio muy trillado. Sé que también usted lo ha leído. ¿Verdad que sí? No. Juan 8, 11. Juan 8 del 1 al 11. Del 1 al 11. Juan 8 del 1 al 11. Dice: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él sentado y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle
como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero al oír ellos esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Los líderes, fariseos y escribas eran personas muy especiales allí. ¿Sabe por qué? Porque ellos siempre se encargaban de tentar al maestro. Siempre llevaban a alguien para tentar a Jesús. ¿Y a quién llevaron? A una mujer sorprendida en adulterio. Ellos pensaban: aquí agarramos a Jesús, aquí lo vamos a... Pero Jesús siempre tenía una palabra para cada religioso, para cada señalador, para cada acusador. ¿Y qué le dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie la tiró. Él se inclinó y empezó a escribir en la tierra, ¿verdad? Dice la Biblia. Aún no sabemos qué escribió. ¿Usted sabe qué escribió? No, ¿verdad? No sabemos. Pero hay una profecía en Jeremías 17. Si usted la busca en su casa, ahora más tarde la lee para que vea allí. Dice que el Señor escribiría los nombres en el polvo de la tierra. Esa es una profecía de Jeremías. Entonces, dice que se levantó Jesús y estaba él y la mujer nada más. Porque así pasa, hermano. Cuando hay personas que te señalan, hay personas que te critican, se burlan, te dejan solo. Pero el que no te deja solo es Jesús. Siempre está allí. Siempre está allí. ¿Y qué le dijo a la mujer? ¿Dónde están los que se burlaban, los que te señalaban, los que te iban a apedrear? Ninguno, Señor. Entonces, ¿qué le dijo él? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Nuestro Dios siempre mostró amor en cada episodio o historia de la Biblia. ¿Estamos nosotros mostrando ese amor? Tenemos que recapacitar y reflexionar de cómo estamos mostrando ese amor a aquellas personas que lo necesitan allá afuera. Porque aquí adentro es muy bonito abrazarnos entre nosotros y compartir entre nosotros. Y hermano, ¿cómo estás? Bonito. Pero cuando estás allá afuera, ¿realmente muestras ese amor? Vamos a leer Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Versículo 1 en adelante. Juan 5, del 1 en adelante. Hasta el 9. Vamos a leer unos versículos hasta el 9. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Hacía la multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después de este movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que tenía allí 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende primero que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era aquel día de reposo. Era aquel día de reposo. Este hombre tenía 38 años allí. Jesús le hizo una pregunta, ¿verdad? ¿Qué preguntó Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿Y qué le dijo él? ¿Cuál fue la respuesta de él? Sí, yo quiero ser sano, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de él? No tengo quien me lleve al estanque y me meta al agua. Esa fue la pregunta que Jesús le dijo. No. ¿Verdad que no concuerda la respuesta? Pero Jesús sabía
que a lo mejor sí lo había intentado muchas veces. ¿Cuántas veces este hombre allí, 38 años, iglesia, allí postrado en el estanque, esperando que alguien lo ayudara a llegar allá cuando se agitaba el agua? Pero llegó Jesús, no necesitaba que se agitara el agua. Él le preguntó: ¿quieres ser sano? Y hoy Dios nos pregunta. Aquí no hay estanque ni se va a mover agua. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser renovado? ¿Quieres ser nueva persona? ¿Quieres ser nueva criatura? ¿Qué le dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. Si usted lee más adelante esos versículos, ahí se armó una revuelta. Jesús tuvo que salir de ese lugar porque era día de reposo. Pero ¿qué te quiero entender, iglesia? De que Jesús siempre está contigo. Amén. Siempre está con nosotros. Por donde nosotros vayamos, Él siempre va a estar allí. Pero como te dije al principio del mensaje, hay un Jesús que nos espera en lo íntimo y en lo secreto, donde nadie nos ve, donde nadie sabe, ni va a haber señalamiento, ni va a haber nada. Hay un Jesús esperándonos allí. Y Jesús conocía mucho de la intimidad y siempre quiso enseñar a sus discípulos la intimidad hasta lo último en Getsemaní. Él quiso reflejar la intimidad que tiene que haber entre Dios y la iglesia. En el Getsemaní, ¿qué pasó? Jesús se fue a orar y los discípulos quedaron orando también. Durmiendo. Durmiendo. Jesús se fue a orar y los discípulos Durmiendo. Jesús está en este tiempo y la iglesia no lo diga. Despierta, ¿verdad que sí? No está durmiendo. Estamos vigilantes. Pero Jesús estaba todo el tiempo orando. A él no le cansaba la oración. A él no le cansaba estar orando y orando. Igual que nosotros, orando en todo tiempo. Porque la iglesia necesita reflejar a Jesús y ser modelo de Jesús en todo. No solamente en los milagros y en las sanidades, sino en todo. Y Jesús siempre oró en todo momento y en todo tiempo. Amén. Y el apóstol Pablo no caminó con Jesús, ¿verdad que no? ¿El apóstol Pablo no caminó con Jesús o no? No caminó. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en Tesalonicenses? Orar sin cesar. Y Pablo no caminó con Jesús. Pablo persiguió a la iglesia, pero tuvo un encuentro con Jesús, hermano, que escribió casi 13 epístolas. Más que esos discípulos que anduvieron con él 3 años. Entonces, ¿qué te quiero entender? Que la intimidad y la búsqueda nos revela al Jesús de amor, nos revela al Jesús de misericordia, nos revela al Jesús de bondad. Porque el apóstol Pablo se tuvo que caer de ese caballo y durar 3 días por el desierto caminando. Hasta que el profeta Ananías le dijo: ahorita vas a cobrar la vista. Y recobró la vista, ¿verdad? ¿Y siguió persiguiendo discípulos? ¿Siguió persiguiendo la iglesia? No. Hubo una transformación en él. Entonces la iglesia en este tiempo tiene que abrir los ojos espirituales. Y sí, tenemos una visión natural, pero los ojos espirituales, ¿cómo vamos a abrir los ojos espirituales? A través de la oración y la intimidad. Amén. A veces el Apocalipsis lo vemos como algo terrorífico, ¿no, hermano? El Apocalipsis fue una revelación que se le dio a Juan a través de una intimidad que tuvo con el Señor. Y le reveló todo el Apocalipsis. Y todos estos hombres que están en la Biblia, les reveló todo lo que iba a pasar. Pero a través de una búsqueda y un encuentro con Jesús. Entonces, la iglesia en este tiempo tiene que anhelar ese encuentro con Jesús. Amén. Así como el salmista decía: te buscaré de madrugada, aún ardiente mi alma desea tus atrios. Hay muchas palabras bonitas en los salmos, pero esas palabras bonitas eran algo que salía de adentro, de lo más profundo del salmista. Y esto es salmista, David, fue un hombre como usted y como yo, con debilidades, con errores. Muchas cosas vivió David, pero David tuvo un encuentro con Dios.
Y ese encuentro lo llevó a ser el hombre que usted lee en la Biblia. El David conforme al corazón de Dios. Entonces, sabemos que no es fácil, iglesia. Servir a Dios no es fácil, pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible. Y usted tiene que anhelar más y más cada día del Señor. Es hermoso, es glorioso manifestar la gloria de Dios aquí a través de la adoración, la predicación, las danzas, sí, sí. Pero hay un Jesús más allá de eso. Y ese Jesús nos espera en todo momento y en todo tiempo. Solamente tenemos que sacar tiempo. Amén. Tiempo. Tenemos que sacar un poco más de tiempo. Sé que es difícil. Es difícil en este tiempo porque hay muchas actividades, muchas cosas, trabajamos, sí. Pero hay que sacar un tiempo para adorar en la intimidad con Jesús. Amén. 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 Ponte de pie, iglesia. Vamos a orar en esta